Si queremos, entre todos podríamos hacer un mundo mejor, porque por difícil que parezca, y siendo sin ninguna duda difícil, no es, sin embargo, imposible. Se puede. Debemos intentar hacer ese mundo mejor entre todos, para todos. Se puede y tenemos la obligación de intentarlo. Un mundo mejor entre todos, para todos. Gracias por estar ahí. Recordemos respetar el protocolo sanitario. Miremos el diario de ayer que nos está ofreciendo el mundo entero. Tratemos de evitar un rebrote en nuestro país. Cuidarnos nosotros es la mejor manera de cuidar a los demás. Hoy para ustedes en el cuento de la buena pipa en pintura, 2 notas de archivo a modo de recuerdo y homenaje. Por un lado, Ada Raquel Barcos, por otro, Jorge Racia. Virginia Russo, vía Zoom, que pertenece al colectivo de personas interesadas en la defensa del medio ambiente, Ojo Verde y más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Ada Raquel Barcos fue una muy buena pintora rosarina que ganó muchos e importantes premios a lo largo de su trayectoria artística. Muy buena pintora de aspecto y comportamiento tal vez aniñado, un personaje que parecía vivir en su propio mundo, un mundo de belleza que buscó que la rodeara en su propia casa, con sus plantas, sus gatos, su arte. Un personaje, sin duda, Ada Barcos, pintora talentosa, pasible, probablemente, de ser catalogada como personaje curioso, una niña grande, dicho absolutamente con todo respeto, olvidada como muchos artistas de la ciudad. Era pudorosa, pero se respetaba a sí misma mucho. Como pintora, amaba y respetaba lo que hacía. Participó en muchos certámenes de arte, ganando premios reiteradamente, como por ejemplo el premio Honorable Consejo Deliberante en el 28º Salón Rosario. Al año siguiente, premio Secretaría de Gobierno en el 29º Salón Rosario. Premio Adquisición en el 30º Salón Rosario, lo mismo en el Salón 32 y en el Salón Rosario 41, también premio Adquisición. Distinción en el 5º Salón de Premiados de Amigos del Arte, etc. La entrevisté en 2002. Va de nuevo esa entrevista del archivo del cuento de la buena pipa en pintura, como recuerdo, homenaje y rescate. Ada Barcos. ¿Cuándo arranca Ada Barcos como pintora? ¿Cuándo sabe que quiere ser pintora? Bueno, tengo que agradecer a mis maestras, mis queridas maestras de la escuela primaria. Esa escuela se llamaba Francisco de Godoy, que queda en la calle Crespo 220. Hoy Gurruchaga. Hoy Gurruchaga. Y me ponían, por ejemplo, mi maestra, tu cuaderno se ve realzado por tus hermosos dibujos, por hábil destreza de tan precoz artista. Entonces yo lo recorté y lo puse acá. Y la directora, también fui al cine, ilustré la carpeta, y me mandaban a la dirección y me ponía una nota grande. Y este es el final, dice, y por tu excelente aptitud para el dibujo. Y a ver si hay otra acá.
cuaderno completo y prolijo que se ve realzado por tus hermosos dibujos. Y ahí ilustrabas el patio. O sea, ¿siempre lo supiste? Sí, desde de chica. Bueno, y esto tengo como herencia a mi madre, que la veía cuando era muy pequeña dibujar. Y bueno, también llamó la atención cuando era muy chiquita, habré tenido 4 años, estando en Buenos Aires, no me vieron, y estaba al lado de la casa que jugaba con los chicos, paralizada viendo un señor que estaba pintando en la pared un telón para el Teatro Colón. Ese señor se dedicaba a eso. Entonces mi mamá vino, ¿qué pasa? Y el señor le dijo, déjela, señora, porque ella no molesta, está calladita mirando. Entonces, bueno, ahí ya, después la visita que venían a mi casa, tías, todo, en vez de traerme caramelos, bombones, cajas como estas, que siempre necesito verlas, llenas de colores. Entonces, hoy sigo teniendo cajas de colores, porque no puedo olvidar qué feliz que fui de niña con esos obsequios. O sea, siempre dibujaba y pintaba. Claro. ¿Y cuándo comenzás a organizar esto? O sea, de chica sabías que querías hacer esto, pero ¿cuándo comenzás a organizarlo? ¿Dónde estudiaste? En la Escuela de Bellas Artes, Manuel Belgrano, de la calle San Martín 474, y ahí tuve la dicha de conocer una cantidad de profesores que me tomaron aprecio. Y todos los alumnos eran extraordinarios. Ahí no era Ada Barcos la mejor, ni... Éramos todos, porque el señor Ubrá decía, estos trabajos son tan interesantes que yo me los llevaría todos a mi casa. Y los alumnos le obsequiaban al profesor pequeños trabajos que él colgaba en su estudio, porque después de egresada, él nos dijo, ahora se reciben de profesores, pero no de pintores ni de escultores. No de artistas, decía. No de artistas. Y bueno, y otros pensaban, ¿con quién voy a estudiar? Y yo pensé, y bueno, busqué mi caballete de la escuela, lo traje a mi casa y empecé a trabajar mirando mi jardín. Mi mamá me posaba, haciendo cosas chiquititas. Y después escribí en un papel, estimado señor Ubrar, ¿cómo me gustaría que venga a mi casa para que vea lo que hago? Le iba a mandar una nota, pero prefería hablarle por teléfono. Y él me dijo, bueno, acumular material, que yo voy a ir a tu casa. Y vino. Y miró todo y me dijo, bueno, Barcos, con todo lo que veo, tenés que explayarte ya en medidas grandes, no trabajar tan chiquito. Entonces él me dio ese impulso. Y ya empecé a trabajar en cartones de 1 metro por 70, en cartones. Ya lo sabía preparar porque en la escuela nos habían enseñado maravillosamente bien. Más observo escuelas de bellas artes, digo, qué profesores, qué buena orientación nos dieron. ¿A quién más recordás? A todos. Hace nombres. Félix Pascual, bastante olvidado, un señor serio, a mí me llamaba como la reina de los drapeados, porque él ponía los modelos y a mí me gustaba los pliegues, estudiar los pliegues en el claroscuro, le gustaba mucho. Bueno, Luis Agustín Ubrá es el que tuvo más afinidad con mi espíritu. Ferrer Dodero era más callado, pero también serio con nosotros, buen profesor, maestros de dibujo, muy buenos, escultores. Yervino, José Yervino, un tesoro, tan ágil, con la edad que tenía, subía las escaleras, porque teníamos unas escaleras de mármol en la calle San Martín, tenía una agilidad maravillosa, era extraordinario. ¿Hay algún condiscípulo que se haya destacado junto con vos? ¿Quién? Muchos. Martínez Ranseller, y otros que son pintores serios. Y bueno, yo los respeto mucho. Pero no quisiera olvidarme de alguno. Así que digo Martínez Ranseller porque es el que más ha luchado, que más ha presentado y que trabajó siempre seriamente. Vos tuviste la suerte de tener una trayectoria jalonada de premios.
Ada, de entrada nomás tuviste mucha repercusión, mucha respuesta en tal sentido, ¿no? Es cierto, porque cuando Umbral me dijo que deje de hacer estudios, trabajos chiquititos, yo empecé con 1,70 m. Claro. Y llamando al Museo de Bellas Artes. ¿Cuál no sería la sorpresa? El jurado venía de Buenos Aires, la mayoría. Siempre los salones se hacían con jurados porteños. Y había a lo mejor uno solo de Rosario. Quiere decir que la mayoría eran de afuera. Y yo gano el premio Medalla de Oro Honorable Consejo Deliberante. Ay, no podía creer, para toda la familia. Y me acuerdo que se acercó una persona, también olvidada, que fue secretario del museo, el señor Vicelach. Un tesoro de persona, el secretario. Y me dijo, ¿usted, Ada Barcos? Sí. Bueno, le vamos a entregar un sobre porque la medalla todavía no está hecha. Se la vamos a entregar después, y así después me la llamaron. Una medalla de oro bellísima. Y después tuve realmente, me acuerdo que mi tío fue a verlo y lo vio al señor Umbral, cómo estaba estudiando ese trabajo mío. De perfil le llamó la atención. Miraba la pintura de perfil, de frente, de todos los lados. Claro, la mirada de un hombre tan capaz, y miraba de su exalumna. Seguramente estaba satisfecho. Seguro. Ada, ¿y qué otros premios recordás que te hayan...? Importante, me acuerdo que estaba haciendo un trabajo y venía el salón, yo mandaba todos los salones de Rosario, el salón anual, el salón de rosarinos, y mi mamá me dice, ay, no mandes ese trabajo, me da un poco de vergüenza, son 4 naranjas, un jarro, el tema también. Le digo, mamá, yo lo siento, son amplias las pinceladas, y lo mando. Y tengo el premio Secretaría de Cultura, de Gobierno y algo así de Cultura. Bueno. ¿Cuál fue el primero? ¿En qué año? El primer premio fue cuando era estudiante de aficionados en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. Yo había hecho un apunte cuando los profesores nos llevaban por la avenida Belgrano, que teníamos que hacer dibujos. Bueno, estando en casa con paperas, paso de ese dibujito pequeño a lápiz al óleo. Y viene el salón de rosarinos y lo mando. Y me aceptan. ¿Qué? ¿Eso no fue premio? Ese no fue premio. Recién mando y me aceptan. Y después lo mando al salón de aficionados y gana el primer premio, Medalla de Oro. ¿Década? No me acuerdo. ¿El último? ¿Cuál fue el último premio? El último premio fue en el Salón de Arte Moderno, del Salón de Premiados. ¿Todos tienen el mismo valor para vos o hay alguno que tenga un valor más especial de los premios? Es decir, yo me olvido de quién soy, como la gente también se olvida, porque también tuve muchas alegrías. En resumen, son malas satisfacciones. Por ejemplo, hace 3 años o 2 años, me habló por teléfono una persona y me dijo, fui al Castañino, pregunté, quiero ver una composición que estaba a la entrada, es decir, el salón principal, segunda salita, que era de Ada Barcos, y no está más. Entonces la señorita averiguó y dice, no, está en el depósito. Bueno, pero como siempre me mandaban cartas e invitaciones del museo y no las recibía más, llamé al museo y quise hablar con el nuevo director. Me atendió. Le dije, yo me llamo fulana de tal. ¿Me conoce? Me dijo, no. Soy pintora, no la conozco. Yo me quedé, no humillada, me quedé muy triste. Porque dije, toda mi lucha, toda la gente, Barnes, Sinópoli, Umbral, Bonome, Murcia, gente de Buenos Aires, gente de Santa Fe, Supisiche, que todos me felicitaban por mi trabajo, que por mi personalidad y todo. Y esta persona, yo no la conozco personalmente, me dijo eso, que no me conoce. Por eso no estuve invitada, me parece, o por eso no estoy colgada, algo así.
Así que tengo 2 trabajos premiados en el Castanino que están hace algunos años en el depósito, y tuve muchos años de un premio importante del Salón Anual de Rosario con jurado porteño, que se llama La Jarra. Estuve del salón principal en la segunda salita con pintores rosarinos. Tu trabajo sigue adelante, Ada, estás trabajando actualmente. Digamos, por ahí alguna gente te conoce, por ahí alguna gente no te conoce, claro. Por ahí alguna gente te recuerda y otra no. Claro. Vos has tenido un paréntesis bastante... Es cierto. ¿Cierto? Sí, el motivo es el siguiente. Yo pocos años fui libre en la pintura. Es decir, pintaba y tenía que despegarme de mi caballete para ponerme el guardapolvo y ser docente. Pero con la docencia yo no podía estar bien, no podía trabajar en la pintura. No me alcanzaban los pesos. Entonces me supero y llego a ser supervisora en la región Quinta, que es desde Cañada hasta Rufino. Una experiencia maravillosa en la parte humana. Conocí gente y aparte orienté con lo que yo puedo aportar en conferencias, que hasta me pagaron el hotel en Rufino para que me quede. Yo había hablado en otra localidad ante directoras, directores, supervisores seccionales. Gustó mi manera de expresarme, la expresión plástica infantil, y bueno, por eso esos años no pude pintar, que son los últimos, porque estuve de supervisora de dibujo. Primer premio de aficionados, cuando yo era chica, en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, medalla de oro. ¿Y ahora qué estás buscando? Estoy buscando fotos, que acá las tengo. Bueno, esta es la persona que me dio la vida y que tenía un gran espíritu artístico, que es mi mamá, mi madre. Teodora, y que yo la veía pintar en acuarelas y que me acompañaba hasta la puerta cuando yo cargaba el caballete, porque yo me hice como en la calle, en los concursos de la municipalidad, en pintura al aire libre, y ganaba los primeros premios. Ya se hacían en distintos lugares de la ciudad, para aficionados y artistas. Hay una segunda parte de la entrevista a Ada Barcos en este mismo programa. Virginia Russo forma parte de Ojo Verde, colectivo por la defensa del medio ambiente, integrada por el Centro Cultural Parque de España, Antran, Museo Provincial de Ciencias Naturales Dr. Ángel Gallardo, Propuesta Sur, Paren de Fumigarnos, Biblioteca Pública Municipal José Manuel Estrada, Taller de Comunicación Ambiental de Rosario. Hablé con ella en ocasión de la Semana de los Humedales que se realizó entre el 14 y el 21 de noviembre. Va la nota. Estamos el día de hoy concluyendo la Semana por los Humedales, que empezó el sábado 14 con una marcha, que fue una marcha muy importante porque, bueno, a pesar de la pandemia y con todos los cuidados correspondientes, con barbijo y manteniendo lo más que se pudo la distancia física, bueno, la marcha tuvo aproximadamente 3 cuadras de largo, salió de la Plaza López y concluyó en la Plaza San Martín, donde se está llevando un acampe que se denomina acampe de autoconvocados por los humedales. Este acampe es una ramificación del colectivo multisectorial Humedales, que desde que comenzaron las quemas estuvo realizando acciones en el puente Rosario Victoria, también abrazos al río en la zona acá más seca, y bueno, a lo largo de toda la semana, esta que digo que comenzó con la marcha, hubo diferentes charlas, cine, debate, conversatorios, bueno, a través de el Instagram de la Multisectorial Humedales, hubo conversatorios y asambleas abiertas en la Plaza San Martín, con mucha participación, bueno, todo como es ahora muy activado por redes sociales.
y lo bueno está en que se formó una multisectorial nacional en defensa de los humedales. Entonces, estas acciones que digo que sucedieron en Rosario, también sucedieron en muchas ciudades que existen a la vera de los humedales, pero también de otras regiones del país, ¿no? Hay mucha comunicación y mucho apoyo entre todas las asambleas socioambientales de todo el país, las que luchan por esto de los humedales, las que luchan contra las mineras, las que luchan por el agua, contra los agrotóxicos. Ojo Verde es un colectivo de personas interesadas en la defensa del ambiente y de organizaciones e instituciones de Rosario y de la provincia de Santa Fe. Trabajamos ya hace varios años. El primer año lo que se hizo fue traer a Rosario una itinerancia del Festival Internacional de Cine Ambiental que se hace cada 2 años en Buenos Aires. Es un festival muy serio que hace un certamen, selecciona películas y documentales y organiza, bueno, por ejes temáticos, conversatorios, charlas y pasa las películas, ¿no? En un festival nosotros hacíamos una curaduría local de ese festival y eligiendo un tema más local, digamos, y lo traíamos una vez al año. Y ese fue el puntapié para que se conforme este colectivo que ahora denominamos Ojo Verde, Cine Socioambiental, y además de traer este festival, hacemos también encuentros de cine ambiental. Elegimos una película y organizamos una mesa de debate con especialistas y con o el director o el productor o productora o directora de esa película. Este año fue, el invitado fue Nicholson con su película La mirada del colibrí. Esa película la descubrimos y nos pareció muy buena para usar como, muy buena en sí misma, ¿no? Pero también para usar como disparador, para armar una mesa de debate justamente que tenga foco en la problemática esta que estamos viviendo todos estos últimos meses de la quema de los humedales, el estado actual de la ley de humedales y también la organización de la lucha socioambiental a través de grupos, como bien me preguntaste, de ciudadanos que cada vez están más comprometidos, en su mayoría jóvenes. Es un fenómeno, la verdad, que se celebra mucho desde el ambientalismo. En cuanto a la ley de humedales, ¿está próxima? Bueno, justamente debido a que ahora a fin de noviembre culmina el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, es que se temía que nuevamente pase otro año sin que se trate la ley de humedales, ¿no? Que está trabada ya hace tantos años. En total hay 15 proyectos, por eso circuló esta semana un hashtag, como se dice ahora, que dice 15 proyectos y ninguna ley, como que, bueno, sostenemos esa crítica de que se demoró, pasó el tiempo, se fueron perfeccionando los proyectos, pero no solo que no se sanciona, sino que no se trata. Por eso esta semana se eligió hacerla para que culmine hoy, como para meter un poco de presión, a ver si se logra que se trate la ley. El viernes salió en los medios que hubo un trabajo que se logró a través también de la presión de las organizaciones socioambientales para que se unifiquen varios proyectos de ley de humedales. Eso se logró, hubo un consenso y hay una ley que superadora, digamos, que es la que se pide que ahora se trate, y se firmó el dictamen para que se pueda tratar esa ley que digo unificada en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Diputados, que es la primer comisión por la que pasa la ley. Después tiene que pasar por varias comisiones más, que justamente son las que traban todo esto, porque esta es la que obviamente está más interesada, la de ambiente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no se sabe qué va a pasar. El tiempo es muy cruel porque queda muy poco tiempo para que esto se realice. Yo lo que creo es que estas quemas son multicausales, pero
aún las causas que se creen más naturales, es decir, menos políticas, también están conectadas con lo que es el sistema actual de producción extractivista. Yo creo que esa es la base de todas las causas que componen el gran conjunto de causas de por qué se está quemando el humedal. Porque un factor, por ejemplo, es la gran sequía y bajante del río, pero eso tiene su trasfondo en la manera en que se manejan los territorios en otras latitudes y que repercuten acá. Si está tan bajo el Paraná en este momento, por ejemplo, es por el manejo que se hace de las represas en el norte, en Brasil, que tengo entendido que ni siquiera son los estados los que tienen poder de decisión sobre cuándo se abren o se cierran esas compuertas que liberan agua y acá sube un poco el nivel. Es como que tenemos la impresión de que los territorios están manejados más por los intereses privados que por los estados, ya sea el estado a niveles municipales, provinciales o nacionales, ¿no? Ecocidio. Sí. ¿Querés ampliarlo, aunque es bastante evidente de qué se trata? Sí, bueno, yo no soy especialista, pero sí, es un concepto nuevo, digamos, en la legislación ambiental. Tengo entendido que se comenzó a hablar de ecocidio cuando en La Haya se hizo un juicio ético, digamos, y fueron invitados activistas y luchadores socioambientales de todo el mundo para comprobar los daños producidos por los agrotóxicos. Fue un juicio contra Monsanto, en el cual, bueno, salió como un dictamen que describe cómo sí, aunque ellos digan que no, cómo sí los agrotóxicos producen daños irreparables, no solo en los ecosistemas, sino en la salud de las poblaciones relacionadas, bueno, con un montón de enfermedades como el cáncer, como abortos espontáneos, bueno, y muchísimas enfermedades que aparecen ya crónicas. Eso se denomina un ecocidio porque son daños inmensos en cuanto a la dimensión geográfica y en profundidad, y porque son daños irreparables. Entonces, por eso se está utilizando esa palabra también para definir lo que está pasando ahora con los humedales. ¿Cómo se midió el daño de las quemas? ¿Está medido eso? Sí, Norberto, está medido, y esto justifica por qué hablamos de ecocidio. En estos meses hubo 36.000 focos de incendio en el delta del Paraná, 36.000. Se quemó el 20% del humedal y se quemaron 400.000 hectáreas. Esas son las cifras. Más compromiso necesitamos para todo esto porque nos pasa a todos. Y en general pasa porque hay grandes intereses económicos en el medio, sin ninguna duda. Pero también ocurre porque solemos mirar con mucha frecuencia para otro lado. Lo que les pasa a los otros también nos pasa a nosotros. Un nuevo rescate del archivo del cuento de la buena pipa en pintura. En este caso, para Jorge Rasia, licenciado en filosofía, crítico de arte, pintor. Rasia nació en nuestra ciudad en 1930, donde también murió en 2007. Estudió primero en la UBA y completó sus estudios de filosofía en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Ejerció la docencia por más de 40 años, dictando las cátedras Filosofía del Arte y Estética e Integración Cultural. Su obra, a la que solía calificar de palimpsestos, era de una particular belleza, de una particular sutileza. Lo entrevisté en el año 2002, va de nuevo esa nota ahora con Jorge Rasia, a manera también de recuerdo y homenaje y rescate. Jorge Rasia. En la filosofía siempre el arte ha estado presente casi desde la época de los griegos, ¿no?
Platón, Aristóteles, para nombrar así los más representativos, tienen justamente obras dedicadas precisamente al arte, al arte como se entendía en aquella época. Yo creo que mi decisión de seguir filosofía, mi vocación, si le podría llamar así, siempre estuvo asociada a la idea de lo estético. Es decir, para mí la filosofía tiene un sentido estético muy grande. Uno puede no solo mencionar el hecho de que la filosofía, a lo cual le interesa todo lo de la realidad, todo lo existente se hace tema filosófico. No me refiero a eso, sino me refiero justamente, y tal vez un poco por lo que ha dicho alguna vez Borges, de que gran lector, justamente, él dice que la filosofía es un género literario. Yo no lo tomaría exactamente así, ¿no es cierto? Porque en todo caso implicaría justamente equiparar con los otros géneros, o compararlos o asociarlos a otros géneros. Yo pienso justamente que como la filosofía siempre busca el orden, es decir, en lo existente, el filósofo es aquel que va a rescatar o a desentrañar precisamente un sentido, el sentido de lo que existe, el sentido de lo real, y eso siempre en función precisamente del orden. Es decir, encontrar un sentido, encontrar un significado, implica de algún modo, es decir, establecer un orden, establecer justamente no precisamente el caos o el contrasentido o lo que carece de significación. Los filósofos, en tanto han ido detrás de ese orden, son una especie de estetas filosóficos, ¿no es cierto? Artistas, justamente, que son amantes precisamente de ese orden. Definir al arte justamente como una producción de orden es, yo creo, tal vez una definición que puede ser considerada casi básica. Todo artista busca un orden, busca cuando es pintor justamente se refiere a la composición, y en la composición hay criterios justamente que implican un ordenamiento. Cuando utiliza justamente sus materiales también, pero si nosotros nos referimos justamente a otros géneros artísticos, como puede ser la literatura, también. Así el escritor juegue tal vez con la idea de un caos o de un desorden, en el fondo siempre está buscando, hay una voluntad de orden, hay una voluntad de estilo, hay una voluntad de forma que está implicando, siempre está aludiendo precisamente a esa idea del orden. O sea, el hombre es un ser justamente que permanentemente busca el orden, tiene que buscarlo. A veces se cansa del orden habitual, ¿no es cierto? Se cansa del orden justamente ya conquistado y sale a busca de otro orden, de una nueva visión, de un nuevo enfoque precisamente de la realidad. Así que... ¿Así llegaste a la pintura? ¿Cómo? ¿Así llegaste a la pintura? Así llegué a la pintura, sí. El arte siempre me interesó no solo las artes visuales, sino también las otras artes. La música también. La música, seguro. La literatura, claro. Justamente yo consumo mucha música. Aparte ¿hacés o hacías docencia en la escuela de música? Y fui justamente docente en la escuela de música, si bien no referido a materias técnicamente musicales, pero sí justamente a materia filosófica, y la referencia a la música precisamente era bastante frecuente. Yo enseñaba filosofía, pero la filosofía me permitía a mí asociarla justamente a la música. Jorge, y en cuanto a lo concreto respecto de la pintura, ¿cuándo comenzaste a pintar? ¿Cuánto hace? Bueno, yo comencé hace muchos años a pintar. Nunca asumí, digamos, esa actividad profesionalmente. Siempre me consideré un amateur, justamente un practicante
que estaba siempre en actitud de juego, de búsqueda justamente, pero con la intención precisamente de encontrar, es decir, de jugar, de sentir esa sensación que uno goza cuando juega con las cosas, juega, en este caso, jugar justamente con los elementos plásticos, con la materia. Por eso mi pintura es una técnica mixta que me permite a mí encuadrarme exclusivamente en el manejo de un determinado material, como podría ser el óleo, como podría ser la aguada, sino que lo mixto está implicando justamente un material a lo mejor no habitual. Yo trabajo con óleo pastel. Lo mixto también tiene que ver justamente con el dibujo, es decir, yo más que dibujar, más que depositar justamente una línea sobre el plano, yo voy esgrafiando una materia, como si fuera algo así próximo al batik o tal vez al grabado también. Y ese esgrafiado a mí me permite después lavar, peinar justamente esa superficie con color, un color disuelto en agua, una aguada. O sea, témpera o acuarela. Una témpera, una acuarela, con la densidad que uno necesita. Si fuera por ahí una tinta también sería importante. Y después ese óleo, esa superficie de óleo pastel a mí me permite ese color depositado también levantarlo, atenuarlo, lavarlo, matizarlo justamente, es decir, una mezcla, es decir, es un material que permite ese juego de los matices, de los efectos incluso no buscados pero encontrados justamente, y que yo por ejemplo eso lo encuentro en Klee. Klee para mí siempre fue... ¿Es un referente? Es un referente, un artista que su creación siempre estuvo en función precisamente de una actitud de encuentro. Eso lo mismo lo decía Picasso, yo no busco, yo encuentro las cosas, ¿no es cierto? Y decía una gran verdad. Y Klee también, por ejemplo, siempre me he preguntado el tamaño de las obras de Klee, que habitualmente son pequeñas. Eso está indicando justamente que él tenía su concepto de la creación, de la práctica de la pintura, estaba considerado como una improvisación. Entonces, si él se hubiera encontrado con un soporte muy grande, hubiera necesitado algo así como un anteproyecto del cuadro. En cambio, justamente la pequeña superficie a él le permitía sumergirse en ese plano y encontrar efectos, jugar, gozar justamente con todas esas posibilidades que no solo esa pequeña superficie, sino justamente el hecho de poder no inhibirse con un tamaño mucho mayor, un tamaño muy grande. Estás haciendo que estuviera justamente necesitando una especie de anteproyecto, de idea previa, justamente cómo tenía que marchar. Lo estás paralelizando con tu trabajo, que también es trabajo pequeño. Y yo, mis cuadros sí, siempre son 40, 50, 30, es decir, no más de eso justamente. Y bueno, ¿cómo la definís a esa obra? ¿Tenés alguna, digamos, no sé si las etiquetas son por ahí odiosas, pero tenés alguna forma para...? Sí, porque yo tengo una opinión así personal justamente de lo que es la estética como tal. Yo, precisamente procediendo de la filosofía en el siglo XX sale a la conquista justamente del sujeto y de la conciencia. Toda la filosofía moderna es una filosofía de la conciencia, ¿no es cierto? Pero esa conciencia prácticamente hasta fines del siglo XIX es una conciencia excesivamente intelectual. Es decir, lo que la filosofía, los filósofos entendían por conciencia, estaba referido fundamentalmente al intelecto, aunque después a lo mejor agregaran algunas cosas. Recién a partir del siglo XX
con el nacimiento de la fenomenología, esa conciencia se hace extensiva justamente a todo el ser del hombre, incluido su cuerpo. Por eso por ahí Umberto Eco, seguramente haciéndose resonancia de muchos otros filósofos, dice, no pensamos a pesar del cuerpo. El cuerpo no es algo ajeno justamente a toda nuestra actividad creadora, sino que pensamos con el cuerpo. Y nadie mejor que el artista, eso incluso Merleau-Ponty justamente lo ha destacado muy bien, nadie mejor que el artista justamente para decir que su actividad es un pensamiento hecho con el cuerpo, ese cuerpo que se prolonga en los pinceles, que se prolonga en el color, que se prolonga justamente en la calidad sensible de todos los elementos plásticos que él está usando. Así que mi pintura yo la concebiría como una especie de protagonismo. Así como el actor, justamente cuando asume un personaje, ¿qué pone? ¿Qué presta el actor al personaje? Le presta todo su ser. Le presta sus lágrimas, les presta justamente su incertidumbre, sus sentimientos, etcétera, etcétera. Así que la idea del protagonismo, por eso yo siempre digo que el arte no es una técnica, el arte es una protagonización justamente que es todo encarnación, toda conciencia encarnada. Y la filosofía del siglo XX está vinculada justamente a eso, ¿no? Lo que no significa que niegues el oficio, el conocimiento. Lo que no significa que niegue el oficio, justamente porque, es decir, el oficio tiene que encarnarse. Claro. Nadie mejor que el músico, justamente, que tiene que ser sumamente riguroso en la interpretación de un instrumento, ¿no es cierto? Pero si esa técnica que él ha asumido y que ha dominado no se hace viva en la interpretación, no se olvida justamente de esa técnica y recupera todo ese protagonismo, toda esa espontaneidad, su interpretación no sale buena, sale dura justamente. Jorge, también sos crítico de arte. También soy crítico de arte, también amateur, justamente no he tenido una suerte de actitud profesional. Sí, el concepto de amateur es porque yo realmente amo las cosas que hago, ¿no? En el fondo, ser amateur es ser amador, justamente. Está bien. En ese sentido. Bueno. Porque hoy el profesionalismo, en cierto modo, tiende a hacer depender la cosa de un marketing, hacer depender justamente de una política que tiene que ver justamente, y esas cosas a veces atentan contra la legitimidad y la autenticidad justamente de lo que vos producís. Sí, pero yo creo que si se pierde de vista lo más importante, que es la producción del arte, la obra en sí, como resultado, digamos, como premio, creo que el artista no debe aspirar más que a la obra en sí. El resto debe venir por añadidura. Por más que lo busque, que busque una nota o que busque una muestra o lo que sea, buscar eso antes que producir la obra es un absurdo. Es un ideal, ¿no es cierto? Es un ideal al cual uno puede estar cerca o próximo o lejano, ¿no es cierto? Es decir, la obra debería ser justamente... Lo que pasa es que a veces justamente los artistas también tienen su coquetería y se engañan.
en Amigos del Arte yo hago collage. Y un señor llamado Luis León de los Santos, amigo del arte, escritor, un ser muy delicado, da una conferencia en Amigos del Arte. Coincide con la muestra. Y observa mis collages. Y se queda encantado. Le habla a Yacaglia y le dice que me haga un reportaje para el diario Litoral. Quiere saber cómo es mi modalidad, quién es esa persona. No solamente saliste de acá a hacer docencia, sino que también diste clases privadas de pintura y dibujo en tu casa. Eso cuando antes de ser maestra, venían a mi casa gente del centro que se enteraba de mi éxito, que era tan jovencita y salió tanto en el diario, y querían saber quién era yo, entonces traían a sus hijos. Y yo tenía en esa habitación todo un círculo de caballetes, y con niños, todos de pie, y bueno, yo ponía una gallina, mi gato de modelo, para que... Se volvían locos los chicos con un animal, ¿no? No, porque la gallina era como maestrada, y el gatito mío también, hasta lo prestaba al gato y lo paseaban por la calle Córdoba con una cintita. Bueno, es decir, mi vida puedo decir que si volviera a nacer, ¿qué sería? Con este espíritu que me dio el arte. Seguro. Porque me dio coraje, ahora que he perdido a mis dos seres queridos, sobre todo hace poquito a mi tío, a ese señor Leopoldo tan divino, tan inteligente, tan personaje, que me acompaña, y todos los artistas lo conocían a mi tío. Ubra lo apreciaba mucho, le gustaba caminar, porque iba al estudio, y se encontraba con Roberto Riquet, y hablaban ellos de arte. Sé que Riquet lo apreciaba a mi tío, y mi tío también a él. Y bueno, y en los concursos de pintura en la calle, él siempre estaba cuidándome, cerca mío, porque teníamos que salir a la madrugada para buscar el tema, para que no sellen la tela. Bueno, él siempre estaba cerca mío, y hasta me llevaba las obras al Salón Nacional de Buenos Aires. Cuando vino el jurado una vez al Castanino para saber quién queda de Rosario para que luego se envíen a Buenos Aires, tenían que tener una señal. Yo fui para ver si tenía la señal, y yo saltaba como una bailarina en el Museo de Dicha, que mi obra de 1 metro por 70, pero bien enmarcado, siempre gasté todo lo que tenía en dinero, más que en la boca, en la presentación. Ada Barcos hoy... de lo que me ha pasado, que he tenido que pasar el duelo de esa pérdida tan fuerte que fue la de mi tío Leopoldo, que estuvo tan cerca en toda mi trayectoria artística. Todo, él era mi compañero. Si había que un intendente nos hacía a los artistas por el Salón de Rosario una cena, íbamos todos, y podía ir un miembro de la familia, en vez de ir mi mamá, mi mamá decía no, que vaya el tío, e iba mi tío al lado mío. Así que mi mamá disfrutaba a lo mejor en casa y mi tío al lado mío. No he tenido que ir a médicos, psicólogos ni psiquiatras para que me ayuden. Ese día yo me tropecé y me rompo la mano derecha hace 2 años. No podía pintar, por más que me decían pintaba, compré muchas telas, que eso te va a aliviar. No podía, porque tenía que ir a los médicos para que me ayuden con mi mano derecha. No obstante, aprendí a saber quién soy ahora, sin los pinceles, y a estar sana de cuerpo y alma. Y bueno, ya tengo otra vez, porque esto hace 2 años, van a ser 3 ahora, que he perdido a mi tío. Nuevo material, nueva pintura. Estoy preparando mis telas y con sorpresa ver qué digo ahora, porque los artistas no siempre decimos lo mismo. ¿La temática suponés que va a ser la misma? ¿El modo suponés que va a ser el mismo? ¿O es una sorpresa también para vos? He visto un trabajo que tenía, como decía el señor Ubra, cuando algo no te gusta, déjalo, abandonalo y dalo vuelta. Y con el tiempo, a lo mejor puede pasar hasta 1 año. Lo das vuelta, o te gusta o no, o lo rompes. Y yo hace poco di vuelta a un trabajo grande y dije, qué lindo que es, pero puedo mejorarlo. Así que
voy a comenzar sobre algo que no me gustaba del todo y lo voy a retocar un poco. Y después ya tengo planeado lo que voy a hacer. ¿Material? Lo que siento últimamente es el óleo pastel, esa técnica. ¿Has hecho también óleo? ¿Has hecho también collage? Decías recién, témpera. Témpera, he incursionado por todo. He hecho apuntes con lápices de colores. He ganado premios en dibujo con lápices estos de como... Los que mostrabas antes. Estos, sí. Pero lo que me está costando mucho es este material. El óleo pastel. Decime quién es tu pintor preferido, qué artista preferís en la historia del arte. Sí, los impresionistas siempre me gustan. Que cada vez Degas, Sisley, todos Matisse. También el cubismo me interesa mucho. Y de chica me paraba mucho a verlo a Petoruti, de chica. Y de muy pequeña, cuando me llevaban a los museos, habré tenido 5 años, me paré ante el cuadro de Vidal y mi mamá me tituló, porque vi todo ese verano, todos los desnudos, y me dio por reírme, iba con primo y todos nos reíamos, porque mi mamá me decía, eso es arte, no es para reír, para nosotros eran personas desnudas. Bueno, así que sí, reconozco que la familia me llevaba, y si yo me quedaba en casa de un familiar y veía un cuadrito colgado de, a lo mejor, de un pariente que iba al Colegio Nacional y hizo una acuarela con el profesor, ay, si yo lo tuviera. Entonces esa señora, esa pariente, tía de mi mamá, lo descolga, porque ese muchacho ya estudiaba medicina, pero eso lo hizo cuando era jovencito y me lo obsequiaban y yo me lo ponía en mi dormitorio. Todas cosas así. Ada, ¿y de Rosario a quién preferís? Bueno, tuve mucha afinidad espiritual y en la pintura con Ubrar. ¿Qué es el arte para vos? El arte es vivir. Despertarme, aparte en mi casa, ustedes ya vieron, me despierto mirando ese verde, esas hojas maravillosas que cuando le da el sol es una paleta de colores. Después tengo cielo en mi casa, tengo un ventanal en la cocina que veo el cielo y tengo otro bosquecillo de verde, así que yo siempre estoy dibujando y agradeciéndole a Dios que puedo sentir y ver los árboles, la hojarasca. Y además poder demostrarlo con la pintura. Ada, ¿le tenés miedo a la muerte? ¿Crees en algo después? ¿La vida se termina acá? ¿Hay otra vida? Bueno, por estas circunstancias que yo repito, la ida de mi tío Leopoldo, yo tuve que hacerme cargo, que él nunca pensé que me iba a pasar a mí. Y bueno, en la cochería es que donde me rompí la mano, que estaba, no mareada, pero no vi un escaloncito y me caí sobre una mesa de vidrio y me hice el accidente en mi mano derecha. Y yo tuve que comprar el terreno y lo compré en un lugar que entrando es un vergel, es un lugar tan paradisíaco y ahí voy a estar yo. Porque ese lugar está mi tío, mi mamá y voy a estar yo. ¿Ahí termina todo o sigue? No sé, para mí tanto no sé, el vivir es un misterio y el irnos también. Si tuvieras que decir tu propio epitafio ahora que estás viva, ¿qué dirías de Ada Barco? Que fue una persona que amó la vida, que se emociona, a veces me despierto con lágrimas, que digo qué dicha, qué contenta que me siento, pero por dentro, como que sano el espíritu, ganas de vivir. Bueno, mi mamá me decía siempre que sonría, que a ella le gusta verme sonreír. Bueno, muy pocas veces estoy triste. Tengo animales que me deleitan mi vida, allí los ven. Son muy inteligentes, severos, me observan mucho. Y bueno, así que yo vivo con la naturaleza viva. Todo me interesa, la piedra, el yuyo, todo. Y en mi casa siempre descubro cosas. Estoy ocupada, siento la voz de un pájaro que no corro, veo algo bellísimo en una rama de mi casa, un pájaro enorme
Bueno, y digo, qué dicha, hasta pájaros vienen a mi hogar. Bueno, y otros gatos también vienen, que no son míos. Bueno, así que estoy con aves y, bueno, la gente también me interesa. Te voy a dar la posibilidad de que si algo de lo que te pregunté estuvo de más me lo digas, o si algo que no te pregunté quisieras decirlo todavía. Recuerdo con mucho aprecio a una señora Luján Carranza que se interesó mucho por mi vida artística y escribió mucho de mí, y es la que más acertó con mi manera de ser. Yo no tengo escuelas, yo soy libre, yo soy una mujer que me gusta la libertad. Y en mi pintura nunca me aferré a escuelas, y aunque lo amé y lo admiré a Ubrar, nunca lo quise copiar. Nos vemos la semana que viene. Esto fue todo por hoy. Les agradezco estar de ese lado. Recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Chau. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Asegurador La Segunda. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa, en pintura, Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos, San Cristóbal Seguros, tu compañía, Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255,